¿Qué dicen? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. Estuvo bueno ese feriado ahí en medio, ayudó. Pero bueno, igual está bueno también detenerse a recordar un poco por qué fue ese feriado, y recordar todas las cosas que han pasado aquí en nuestro país y nada, para que no vuelva a pasar más. Ustedes son, me parece, todos chiques y solamente quizás lo vieron en los libros, en algún video y demás, pero bueno, yo lo viví ese momento y la verdad que no fue el peor momento de nuestro país. Y miren que hemos pasado momentos bravos, pero bueno, yo creo que la página más oscura en la historia de nuestro país, así que bueno, nada, está bueno recordarlo y recordar tanta gente que se quedó en el camino. Pero bueno, si les parece bien, les propongo primero si hay alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, inquietud que haya quedado de la clase anterior, lo podemos ver ahora, y si no, ya arrancamos con la clase de hoy. ¿Qué les parece? Yo arrancaría, porque parece que nadie habla. Sí, así parece, Dalma, así parece. A ver, bueno, asumo que quedó todo claro entonces. Yo ante el silencio asumo que está todo claro, pero bueno, no duden en preguntar. ¿Mm? Si hay algo que no se entiende, siempre es buen tiempo para ir aclarando cualquier duda o cualquier inquietud. Así que bueno, voy a compartir pantalla y nos vamos a la presentación de hoy. Es un poco lo que continúa de la conclusión del jueves pasado. ¿Se acuerdan que? Perdón. Estuvimos hablando de hardware, lo que constituye el sistema general de una computadora. Vimos un concepto, una definición de hardware, que son todos los componentes físicos que van a sumar a lo que es el sistema general de una computadora, y que de acuerdo a la función de ese componente se pueden clasificar dentro de un bloque de los bloques funcionales del hardware. Todo lo que compone, digamos, las partes físicas de una computadora. Entonces, aquí tenemos un esquema general de lo que constituye el sistema general de una computadora. Es un gráfico de ejemplo. Como pueden ver, este tipo de esquemas o gráficos no corresponde al aspecto físico de cada uno de los componentes, ¿no? Como ya aclaré la clase pasada, en realidad responde a la lógica de la función de cada componente. Por eso la forma y distribución no tiene una relación directa a la forma real de una computadora, ¿no? Acá está, el gráfico está dispuesto de esta forma, porque si nos fijamos bien, en la parte superior tenemos los 4 bloques funcionales del hardware. Y debajo de cada uno de estos bloquecitos se van encolumnando aquellos componentes, a ver si sigue entrando gente, aquellos componentes que responden a dicha función. Tenemos el bloque de entrada con una serie de dispositivos, el bloque de memorización, el bloque de procesamiento
y el bloque de salida. También se puede notar que en el ejemplo de este gráfico hay algunos dispositivos, algunas unidades que han quedado bastante obsoletas. Fíjense, unidad de disquete, dice por ahí, unidad de disco. Bueno, unidad de disco todavía se usa, pero disquete, CD-ROM y todo ese tipo de cosas ya están totalmente en desuso. O sea que esto denota que es uno de los primeros PowerPoint que hizo el profe y ya tienen unos cuantos años. Además, fíjense, la fuente es Times New Roman. ¿Cuánto hace que dejó de ser el estándar de Office el Times New Roman? Bastante. Puede denotar, ahí se pueden dar cuenta cuándo hice cada PowerPoint. Si está en Times New Roman es de los más viejos, si está en Arial es un poco más cercano, y si está en Calibri, o sea, es de los últimos. Ahí eso denota de cuándo son los PowerPoint. Pero bueno, entonces, vamos a analizar cada uno de los bloques de acuerdo a sus componentes y demás. El bloque de entrada me va a marcar cuáles son todos aquellos componentes del sistema general cuya función es dar entrada al sistema de todo lo que es datos e instrucciones. O sea, ¿qué es lo que entra en un sistema general? ¿Cuáles son los elementos que ingresan al sistema general? Básicamente son dos: datos e instrucciones. Cuando digo instrucciones, me refiero a programas, aplicaciones, sistemas, o sea, el software. Y cuando digo datos, me refiero específicamente a eso, a datos, a valores, a toda aquella expresión general capaz de ser procesada para generar información. Entonces, ¿qué vemos en el bloque de entrada? Ejemplos de periféricos de entrada o unidades de entrada. El mouse, el teclado, unidades de disco, todo tipo de unidades de disco. O sea, hoy en día sobrevive el disco rígido. Ya el disquete y el CD, el DVD ya pasaron a mejor vida. Un escáner también es una unidad de entrada. Y también tenemos, como ejemplo, tenemos un módem. También es un periférico de entrada, se lo considera periférico de entrada. Hay algunos de ellos que lo vamos a encontrar también en el bloque de salida. Y no es que la computadora tenga dos módem o tenga dos unidades de disco, es la misma, pero son aquellos componentes que tienen la propiedad de pertenecer al bloque de entrada y al bloque de salida, que son aquellos periféricos de entrada-salida. Unidades de disco, módem, o sea, no solamente esos periféricos le dan entrada a datos e instrucciones, sino que también le dan salida a la información. En salida, por ejemplo, tenemos monitor, por donde podemos visualizar información, pero si agregamos a los componentes una pantalla táctil, por ejemplo, ya muchas computadoras vienen, o sea, todo lo que es universo de smartphones y tablet, se puede decir que todos son así, pero ya cada vez más en el universo PC nos encontramos con pantallas táctiles, especialmente en todo lo que es notebook y ultrabook y demás. Ya es una unidad de entrada y salida, porque no solamente es la salida de la visualización de la información, sino que también tenemos entrada de datos a partir del tacto con la pantalla, ¿no? Seleccionando y demás. Entonces,
Ese es el bloque de entrada. Bueno, ya del de salida ya empezamos a hablar un poco, así que seguimos. Todo aquel periférico o unidad capaz de dar salida a la información que genera el sistema general. Monitor, la misma unidad de disco, una impresora, parlantes, un plotter. Es un plotter, en realidad es un tipo muy específico y especial de impresora. O sea, periféricos de salida, donde también están incluidos los de entrada-salida. Después tenemos el bloque de memorización. El bloque de memorización básicamente está constituido por un solo elemento al que por ahora le llamamos memoria principal, que en su momento ya vamos a ver cómo está compuesto y demás. Y el bloque de procesamiento también tiene un solo elemento, que es el procesador. Procesador, o más académicamente hablando, como dice acá el cartel, unidad central de proceso. La sigla sería UCP, pero es más conocido como CPU, ¿no? Por favor, no confundir CPU con el gabinete de una PC. Es un error muy común llamar CPU a todo el gabinete de una PC de escritorio y nada más alejado de la realidad. O sea, ahí hay una computadora en sí, no un CPU. Un CPU solamente es uno de los componentes. ¿Qué más? Después vemos que cada elemento está vinculado a los demás a través de, no sé si pueden ver un camino amarillito que los va uniendo de cierta forma, al que por ahora en forma genérica simplemente lo vamos a llamar bus, como el camino que une a todos los elementos. Y además vemos pequeños componentes con una letra I, cuyo cartel que le apunta dice interfaces. Y estas interfaces son elementos que están asociados a periféricos. Hay una interfaz por periférico. Y son la puerta de entrada y salida al sistema central de un computador. Porque como dijimos hasta ahora, todo lo que estamos viendo ahora en pantalla es el sistema general de un computador, o sea, una computadora completa, con todos los elementos. Pero a su vez, uno de los componentes del sistema general, como vimos en la clase pasada, es un subsistema, que es el sistema central de un computador. El sistema central está compuesto básicamente por la memoria principal y el procesador. Ese es el sistema central, es la computadora en sí. Si yo tengo un procesador y una memoria principal, ya tengo una computadora. Ya tengo una computadora. Es el sistema central de un computador. Alguien me puede decir, pero ¿me sirve de algo eso? Y no, con eso solo en realidad no me alcanza, porque necesito una interacción con el exterior. Y para eso están los periféricos, para dar entrada a los datos y a las instrucciones, para dar salida a toda la información que genera el proceso de datos. ¿Está? ¿Se entiende esto, gente? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Perfecto. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no tengan problema en decirme, en preguntar. Entonces, definimos primero bloques funcionales del hardware, cómo se ordenan, y dentro de lo que vemos del sistema general, vemos que todos los componentes son el sistema general. Todo es el sistema general. Todo este campo rojo abarca el sistema general. Y si quiero ver el sistema central, vemos que a partir de las interfaces ingresamos al sistema central.
Las interfaces son las puertas de entrada-salida. En la práctica, ¿saben lo que son las interfaces? Las placas de expansión, que de acuerdo al periférico tienen mayor o menor volumen e importancia. Una placa de audio, placa de video, ¿se entiende? El teclado también tiene su interfaz, el mouse también, donde vamos a encontrar en cada interfaz un montón de componentes, ya lo analizaremos en su momento, cuyo volumen depende directamente del periférico con el cual está relacionado. Entonces, ¿se entendió la diferencia entre sistema general y sistema central? El sistema central es una parte del sistema general. Es el núcleo, es la memoria y el procesador. Si lo tomamos como un bloque, la memoria y el procesador es el sistema central y es un componente del sistema general. El sistema general tiene como componente el sistema central y los periféricos. ¿Está? Sí, profe. Buenísimo, gracias. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver una pseudo-animación, no es una animación, o sea, pero intenta hacerlo, Vamos a ver un ejemplito de proceso de datos. Cómo se produce con una vista general, o sea, viendo todos los componentes de una computadora, cómo se produce el flujo de datos, instrucciones e información dentro del sistema general. Vamos a suponer que en una computadora se ejecuta un programa, empieza a ejecutarse, este programa va a pedir al usuario que ingrese datos por teclado, estos datos se van a procesar, se va a hacer algún cálculo aritmético entre esos datos, se va a generar una respuesta, o sea, una información. Y cómo toma el camino la información desde que se genera hasta que sale por el periférico correspondiente. Y esto comenzaría así. Se pide ejecutar el programa. Este programa, vamos a suponer, puede ser cualquier programa, ¿no? Quizás un algoritmo hecho por ustedes. Está guardado, ese archivito está guardado en la unidad de disco, entonces desde la unidad de disco viaja este programa por el bus, atraviesa la interfaz y su primer destino es la memoria principal, donde en la memoria principal se guardan las instrucciones. Cuando lean instrucciones tenemos que pensar en un programa o en una aplicación, son instrucciones. Cuando yo escribo el código de un algoritmo estoy escribiendo instrucciones. Entonces, ¿vieron que siempre se dice no, además es así, que para hacer correr un programa primero se tiene que cargar en memoria? Bueno, esto es lo que estamos viendo ahora. Este programa, estas instrucciones se están guardando en la memoria. Una vez que se cargó en la memoria, estas instrucciones van a ir en orden, una detrás de otra, van a ir llegando hasta el procesador, y el procesador las recibe y las guarda en un registro que tiene en su interior, llamado registro de instrucciones, conocido como RI. Cuando las instrucciones llegan al registro de instrucciones del procesador, el procesador ya está en condiciones de ejecutar dichas instrucciones. Entonces el procesador las ejecuta, las interpreta, las ejecuta, y ahí
En ese momento, al ejecutarla, se ve que se le solicita al usuario el ingreso de ciertos datos. Entonces, a través del teclado, el usuario ingresa esos datos que van a viajar por el bus, ingresa al sistema central, llega a la memoria y se guardan. ¿Dónde se guardan los datos ingresados por el usuario? En espacios reservados de memoria, donde se crean, cuando comienza a correr ese programa, un espacio para los identificadores, o sea, para las constantes y las variables. Se guardan en variables. O sea, el hecho de que se guarde un valor en una variable implica que ese valor, ese número, o ese texto, lo que sea, ese dato, se guarda en el espacio reservado precisamente para esa variable. Llega a memoria. Y para ser procesados, desde memoria, viajan hasta el procesador, también se van a guardar en un registro. En este caso, el registro es el registro auxiliar o registro acumulador, que trabaja directamente vinculado a la unidad aritmética y lógica, que es la encargada de realizar las operaciones. Una vez que los datos ya están en ese registro, los toma la unidad aritmética y lógica, realiza las operaciones necesarias y produce los resultados o información. Antes de salir al exterior, también se guardan en memoria, que es lo mismo que decir que queda asignado en una variable. ¿Se entiende la relación con programación? Una vez que están guardados, ya estamos en condiciones de darle salida a estos resultados al exterior. La salida puede ser a través del monitor, para que se visualice, a través de la impresora, para que se impriman esos valores, o de repente de una unidad de disco, si se quieren guardar, por ejemplo, en una base de datos, donde sea. Entonces los resultados toman el bus y de acuerdo a las instrucciones recibidas, se va a visualizar por el monitor, o de repente se van a guardar en una unidad de disquete, en este caso. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Quedó clarito? Sí. Bueno, como este es un ejemplo bien básico de cómo se produce un proceso de datos, teniendo en cuenta el esquema del sistema general de un computador. Hemos visto que el procesador, en su interior, tiene registros. Tiene más registros que los que hemos visto y los vamos a ir conociendo. Hasta ahora conocimos estos dos, el registro de instrucciones y el registro acumulador o registro auxiliar. Por eso, si podemos ver, el esquema del procesador está dividido en tres sectores: la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, y registros. ¿Está? Entonces, creo que este es un buen momento de ver conceptos y definiciones de cada uno de los componentes que estamos viendo en este esquema. Y vamos a ir en orden de acuerdo también a los bloques funcionales del hardware. Entonces, a ver. Unidad central de proceso o procesador. ¿Qué es un procesador? Es el dispositivo en el cual se van a llevar a cabo la ejecución de las instrucciones y el procesamiento de los datos. Y como dije recién, está formado por la unidad aritmética y lógica, la unidad de control y los registros propios. ¿Está? Es importante que siempre vinculemos instrucción con ejecución. Las instrucciones se ejecutan
y vincular datos con procesamiento, porque los datos se procesan. Nunca se puede ejecutar un dato o procesar una instrucción. O sea, ahí estamos mezclando términos. Las instrucciones se ejecutan y los datos se procesan, ¿está? Que son las dos funciones principales del procesador. ¿Está? Entonces ahí tenemos una definición general de lo que sería un procesador. Siguiendo con el procesador, vamos a ver la unidad aritmética y lógica. Es la que lleva a cabo todas las operaciones aritméticas y lógicas que son ordenadas por la unidad de control. La unidad aritmética y lógica tiene registros que le ayudan en su tarea, que son los registros acumuladores, los AX, también llamados registros auxiliares. ¿Y qué se guardan en esos registros? Los datos que van a ser procesados y también los resultados parciales y totales que va emitiendo la unidad aritmética y lógica. ¿Está? Después, unidad de control. ¿Qué es la unidad de control? Es la que lleva a cabo el secuenciamiento de todas las acciones que se deben realizar para la ejecución de cada instrucción. ¿Cómo sabe la unidad de control cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo cuando decodifica las instrucciones? Decodifica el código. O sea, parece un juego de palabras, pero no, en realidad es eso. El código, o sea, la instrucción en código máquina, que es como llega al procesador, debe ser decodificada. ¿Qué quiere decir decodificada? Entendida, interpretada. ¿Quién se ocupa de eso? La unidad de control. Recibe la instrucción, la decodifica, y una vez que está decodificada, o sea, que ya sabe lo que tiene que hacer, da las órdenes, lleva a cabo, o sea, mediante ciertas acciones, lleva a cabo el proceso de datos, que se haga tal cálculo, que se guarde este valor en tal lugar, que se lea este otro valor, o sea, no sé, eso ya, la acción va a depender directamente de la instrucción recibida. Todo eso es lo que lleva a cabo la unidad de control. Memoria principal. ¿Qué es la memoria principal? Es una unidad de almacenamiento. Es la unidad de almacenamiento que va a guardar todas las instrucciones que van a ser ejecutadas por el procesador. También va a guardar todos los datos que estas instrucciones ordenan procesar. O sea, todos los datos que se van a procesar también se guardan en la memoria principal. Y los resultados intermedios y finales de este procesamiento también se guardan en memoria principal, o sea, la información. Es una memoria de uso transitorio. No es un tipo de almacenamiento que quede permanente. Cuando se apaga la computadora, el contenido de casi toda la memoria principal desaparece. Igual ya hoy en día no es tan así porque hay nuevos dispositivos RAM capaz de mantener los datos que están guardados incluso al ser cortada la corriente. No sé si habían escuchado hablar. ¿Ninguno lo conoce? No. Lo desarrolló Intel. No, ni idea. Bueno, Todavía. cualquier cosa les doy un... O sea, hay un nuevo tipo de memoria RAM que es carísimo, como todo nuevo adelanto tecnológico, ahora es carísimo. Y es una RAM capaz de mantener todo su contenido, o sea, por más que apagues la computadora, la RAM queda cargada. Entonces eso hace que cuando vos enciendas la máquina, lo bajás, o sea, el tiempo
el tiempo que necesita para bootear, para instalarse, para arrancar y todo se reduce a nada, a un 10% de lo que hacía antes. Mi notebook tiene los bancos preparados para ese tipo de memoria. O sea, obviamente yo la compré esta hace un año más o menos, un año y medio, y la diferencia de precio era terrible, pero bueno, está preparado. Si el día de mañana quiero cambiarle la memoria, se lo puedo hacer. Y voy a encontrar un resultado bastante, o sea, le va a cambiar el rendimiento un montón, más allá del procesador y demás. Pero bueno, eso está bueno saber que ya existe ese tipo de RAM. Ya cuando veamos la unidad dedicada a la memoria principal, ahí lo vamos a ver con mayor detalle, que es la próxima clase. Bien. Periféricos, tanto de entrada como de salida. ¿Qué es un periférico o un dispositivo de entrada-salida? Son aquellos dispositivos que se encargan de hacer entrar, o sea, ingresar desde el exterior. Cuando decimos exterior del sistema general, ¿no? Los datos y las instrucciones, como les decía hace un rato. ¿Recuerdan? Lo que ingresan son datos e instrucciones hacia el sistema central. Y también son los dispositivos que dan salida de toda la información, de todos los resultados, desde el sistema central hacia el exterior. Esa es la función, hacia una definición bien básica de lo que es un periférico, ¿no? Y nos quedan pocas cosas por definir. A ver. Bus. Por ahora nos quedamos con esto. Después ya tendremos una unidad dedicada a los buses. Estructura de interconexión para la comunicación selectiva entre dos módulos de un computador, o sea, de dos componentes. Bueno, y aclara de que siempre las transmisiones es entre dos módulos, no simultáneas, siempre entre un emisor y un receptor. Y lo que se transmiten son señales eléctricas digitales. Todo esto, como les vengo diciendo con los demás conceptos, será estudiado con mayor detalle. Y bueno, me parece que no tenemos más nada. Esta fue la segunda presentación, muy conceptual, cortita, pero con un montón de conceptos, como para repasarlos y reverlos. No sé si queda alguna pregunta para hacer. No, por el momento no, son conceptos que quizás sin verlos en profundidad más o menos uno Seguro. ya los tiene. Ya los tenemos. Ahora viene bien. Buenísimo, buenísimo. Pues está bueno, por así ya tenemos un estándar, ya queda claro, lo tenemos ahí. Y bueno, si no quedan preguntas, esto es todo por hoy. La clase que viene, el tema va a ser memoria principal y seguramente nos va a ocupar 2 bloques de Zoom. Quizás tengamos que empezar un tercero también, porque es un tema un poco más extenso. Vamos a hablar de memoria principal y demás. Ese es el tema de la clase que viene. Sí. Profe, le hago una consulta que capaz que nada que ver, no me acuerdo. El jueves que viene es Semana Santa, ¿tiene que ver? ¿Hay clases o nada que ver? No, si es feriado no hay clases. La clase que viene en realidad va a ser dentro de 2 jueves. Ok. O sea, el jueves que viene, por más que se conecten, digamos, a mí no me van a encontrar. Es así. Como todo feriado, digamos. Cuando es feriado, obviamente no hay clase. No me acordaba si los jueves se tomaban como feriado o eran. Sí, en educación sí. Quizás Okay. hay ciertos trabajos que el jueves igual tienen que ir a trabajar. Pero no. Así que nos estamos viendo en realidad en 2 semanas. Recuerden que me pueden mandar consultas y demás. No sé si vieron la grabación de la clase pasada. También subió el PowerPoint. Tienen un foro para poner preguntas, inquietudes, subir archivos,
me pueden mandar mensajes, ya saben, todos los canales de comunicación que tenemos. Dentro de un rato va a estar subido este PowerPoint a la plataforma y quizás esta noche, quizás en el día de mañana, ya esté la grabación de esta clase disponible también en la plataforma. Así que bueno, Genial. si no tenemos más preguntas, les deseo Buenísimo, profe. que pasen unas buenas 2 semanas y nos estamos viendo pronto. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Usted Gracias, Gracias. igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, profe.